Hola, bienvenidos. Somos el grupo número 5 de décimo C y hoy vamos a hablar sobre la colitis. Tenemos a la colitis infecciosa. Esta se define como aquella colitis en la que se asume o demuestra un microorganismo, tales como bacterias, virus o parásitos, asociados al cuadro clínico, bien por técnicas de laboratorio o bien por la existencia de un brote epidemiológico compatible. Tenemos a la infección por Clostridium difficile. Este es un microorganismo anaerobio gram positivo formador de esporas y está relacionado con las bacterias que causan el tétanos y el botulismo. En general, las bacterias normales del colon impiden el crecimiento patológico del Clostridium difficile, pero los antibióticos que suprimen la microflora del colon permiten el sobrecrecimiento del Clostridium difficile que libera toxinas que causan la diarrea. Tenemos la patogenia. La patogenia tenemos que produce dos toxinas, la A y la B. Ambas son importantes en la patogenia de la colitis pseudomembranosa. En cuanto a la toxina A, esta es la causante directa de la colitis y es liberada por las bacterias y se une a un receptor para las glucoproteínas presentes en los colonocitos. Esta unión provoca la desnutrición del colonocito y la liberación de mediadores inflamatorios. La toxina B es también una citotoxina potente y puede causar colitis incluso en cepas de Clostridium difficile que no sintetizan la toxina A. La colitis por Clostridium difficile comienza generalmente de 4 a 9 días después de comenzar la antibiótico-terapia, aunque el 25% de los pacientes pueden no manifestar síntomas hasta la 10ª semana después de recibir los antibióticos. La clínica generalmente comprende diarrea acuosa con o sin dolor abdominal, fiebre o hilio. La infección puede variar desde diarrea leve a infección fulminante con megacolon tóxico, perforación del colon y sepsis sistémica. Tratamiento. Este debe adaptarse a la gravedad de la enfermedad. Generalmente la cirugía solo es necesaria en casos fulminantes resistentes al tratamiento médico. En pacientes con infección por Clostridium difficile diagnosticada, el tratamiento inicial consiste en interrumpir el tratamiento concomitante con antibióticos cuando sea posible y la administración juiciosa de líquidos y electrolitos. En pacientes en los que se diagnostica una infección grave, la vancomicina oral es el tratamiento de elección inicial. Los pacientes con infección grave o complicada que se manifiesta por ilioperitonitis o sepsis, por ejemplo, deben tratarse con metronidazol intravenoso combinado con altas dosis de vancomicina oral si se tolera. Y en los pacientes que no toleran la medicación oral, se recomienda la administración de vancomicina por enema o por vía oral a través de una sonda nasogástrica. Estos pacientes requieren cuidados intensivos para manejar su estado de volumen complicado y la inestabilidad hemodinámica producida por la hipovolemia, la sepsis y el shock. En ocasiones, la enfermedad progresa a sepsis fulminante, megacolon tóxico y perforación del colon, y la intervención quirúrgica en estos casos es de elección. El colon debe dividirse en el sigma distal o la unión recto-sigmoidea, lo que permite el control de la enfermedad a la vez que proporciona la posibilidad de la inversión futura de la osteomía. Si hay dudas sobre la integridad de las líneas de grapas distal, el muñón rectal puede y debe ser exteriorizado como una fístula mucosa. Algunos cirujanos recomiendan el drenaje transanal del muñón rectal, mientras que otros prefieren la irrigación del muñón con enemas de vancomicina. La mortalidad asociada por la colectomía por colitis por Clostridium difficile grave sigue siendo superior al 50%. Tenemos también a la colitis. Hoy en día, la colitis isquémica representa más del 50% de todos los episodios isquémicos gastrointestinales, por lo que es la forma más frecuente de isquemia gastrointestinal. Aunque en la mayoría de los casos no es necesaria la intervención quirúrgica si se identifica y se trata a tiempo, el retraso diagnóstico puede dar lugar a la necesidad de una colectomía de urgencia y a la mala evolución del paciente.
Etiología. La colitis isquémica se produce por causas oclusivas y no oclusivas. Las causas oclusivas comprenden acontecimientos que cortan de forma aguda el aporte sanguíneo de una rama arterial importante para el colon. Esto suele deberse a la tromboembolia desde el lado izquierdo del corazón, en particular como resultado de la fibrilación auricular. Además, la isquemia del colon es un riesgo bien conocido de la cirugía reconstructiva de la aorta que produce la oclusión de la arteria mesentérica inferior. Por ejemplo, durante la reparación de un aneurisma aórtico abdominal, en estos pacientes, si la circulación colateral no es suficiente, la oclusión aguda de la arteria mesentérica inferior puede producir isquemia del colon izquierdo y del signo. Clasificación. Tenemos 3 categorías de la colitis isquémica. Tenemos la gangrenosa, estenosante y transitoria. Tratamiento. El tratamiento clínico en la fase aguda depende de 2 clasificaciones, del espesor parcial, que puede ser transitoria o estenosante, y de todo el espesor con gangrena. En la isquemia de espesor parcial, la lesión vascular se limita a la mucosa y a veces la submucosa. Generalmente esta se resuelve sin la necesidad de intervención quirúrgica aguda, pero causa cicatrización y estenosis del colon afectado, un trastorno que puede requerir más adelante una colectomía segmentaria si es sintomático. Si la isquemia de espesor parcial también puede progresar a la isquemia segmentaria crónica con sepsis recurrente y ulceración del colon. En la isquemia de todo el espesor está afectado todo el grosor de la pared intestinal. La perforación del colon es frecuente y es necesario la intervención quirúrgica urgente. Es muy importante diferenciar la isquemia del espesor parcial de la isquemia de todo el espesor en la fase aguda para determinar el tratamiento apropiado, incluida la necesidad de la intervención quirúrgica oportuna. Presentación y diagnóstico. Independientemente de la causa, la mayoría de la colitis isquémica se manifiestan inicialmente con dolor y calambres abdominales, fiebre y diarrea, que suele ser hemorrágica. Estos síntomas pueden variar considerablemente dependiendo de la longitud y el grosor del colon afectado. La clínica. La isquemia de espesor parcial de un segmento corto del colon puede causar solo dolor abdominal leve y la salida de una pequeña cantidad de diarrea hemorrágica. La isquemia de todo el espesor puede causar peritonitis, fiebre alta, leucocitosis y acidosis. Como ya se ha mencionado, el diagnóstico rápido y preciso es crítico para el tratamiento de la colitis isquémica y evidentemente es más fácil si existe una alta sospecha de colitis isquémica en el contexto de dolor abdominal de leve a moderado, fiebre y diarrea hemorrágica. Diagnóstico. La radiología abdominal debe ser el primer estudio que se realiza para la intervención diagnóstica de la colitis isquémica, pero los resultados como el hilio o dilatación de un segmento del colon por lo general son inespecíficos. La TAC del abdomen es útil para evaluar los pacientes con dolor abdominal y sospecha de isquemia colítica. Permite explorar todo el abdomen y la pelvis para descartar otros orígenes de dolor. Tratamiento. La mayoría de los pacientes con colitis isquémica no requieren una intervención quirúrgica urgente. En los pacientes estables sin evidencia de isquemia de todo el espesor o perforación intestinal, el tratamiento conservador consiste en reposo intestinal, sonda nasogástrica hacia hilio, fluidoterapia intravenosa y exploraciones abdominales en serie. Hay que intentar asegurar el flujo sanguíneo óptimo que comprende el tratamiento de la hipotensión y la hidratación. Hay pruebas de que la isquemia del colon puede producir translocación bacteriana y sepsis, por lo que se recomienda antibióticos de amplio espectro para cubrir microorganismos tanto aerobios como anaerobios. Y los pacientes deben vigilarse estrechamente en cuanto a la resolución del dolor abdominal, la recuperación de la función intestinal normal y la normalización de la acidosis y leucocitosis. Eso es todo, muchas gracias.